parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier. ¿Cómo está, estimado Jorge? Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hola, Agustín, nuestro operador estrella. Rodrigo, otro tema controversial. No, otro personaje controversial el de hoy. No, en realidad no creo que sea controversial. Es más que nada un personaje pintoresco de estas tierras, aunque el origen no arranca en estas tierras. En realidad, como casi muchas historias de gente que ha venido de afuera a poblar el territorio de Neuquén. Sabemos que, salvo la gente que ya vivía acá, el resto, bueno, no nacieron acá. ¿Por qué me dijo controversial? Porque yo, por lo que estuve leyendo, y le agradezco a los materiales que me acerca, que me desasnan, me sacan de una supina ignorancia. Hay como dos versiones, básicamente, más allá de algunos grises, hay como dos versiones, uno que lo pintan como víctima de las circunstancias y otra versión que lo muestra como un personaje casi despiadado, del que vamos a hablar y que se llama Don Rodrigo. No se llama Don Rodrigo, se llama Martín Bresler. Ajá. Pero yo no lo quiero tachar de despiadado, porque en realidad esta historia es una historia que prácticamente adquiere ribetes novelescos, ribetes de leyenda. Y bueno, para todos los que en alguna época de nuestra vida hemos leído un poquito aventuras, que nos hemos criado con los libros de Julio Verne, Emilio Salgari, todas esas aventuras, Miguel Strogoff, con Phileas Fogg, bueno... Y Cantinflas. Ah, bueno, ese lo agregó usted. Yo lo vi en una película cuando era chico y trabajaba Cantinflas. Bueno, digamos, yo también tomé un poquito la tradición de la leyenda y bueno, y quiero contar un poco la historia esta, por lo menos tratando de hacerlo desde una perspectiva un poquito más histórica. Si podemos, porque como siempre nos pasa, siempre tenemos metido ahí nuestras opiniones, Yo de mi parte intentaré moderarlas. Martín Bresler, hijo, era, como ya lo estoy diciendo, hijo de Martín Bresler. Padre. Que al principio del siglo XX, alentado un poco por la llamada de las leyes inmigratorias, impulsadas por la presidencia del doctor Nicolás Avellaneda, llegó con un grupo de sudafricanos de origen neerlandés y un grupo de inmigrantes holandeses. Acá hay algunos términos que hay que aclarar un poquito, porque uno generalmente cuando dice Holanda ya se imagina una nación. En realidad, Nederland, los Países Bajos, es la forma correcta de denominar a la nación. No Holanda. Holanda es una de las provincias más grandes de los Países Bajos. Nosotros estamos acostumbrados a decir holandés u Holanda a todo. Decíamos que alentados por las leyes de inmigración, y no solo eso, también había un conflicto armado allá en Sudáfrica importante. Estaba la guerra de los Boeres. Boer es un término que significa labrador. Hubo dos guerras de los Boers, uno a finales del siglo XIX, allá por 1880 y algo. Después la segunda, casi en los comienzos del siglo XX. Y bueno, usted sabe que esas guerras fueron luchas de liberación de quienes se querían liberar los Boeres de origen neerlandés. Bueno, Inglaterra. Fueron luchas bastante sangrientas. Los Boeres eran protestantes. La gente de Inglaterra pertenecían al culto anglicano. Y bueno, fue una lucha muy sangrienta donde terminaron ganando, como casi en todos lados, los ingleses. Digo casi porque han tenido severas derrotas, que también no hacen al caso de esta charla, pero bueno, más o menos para dar un contexto de por qué Martín Bresler vino acá, por qué llegó hasta la Argentina.
El conflicto terminó con que la República de Transvaal, que era una república que habían formado los bóeres que se habían exiliado de lo que ahora sería Ciudad del Cabo, se convirtieron en súbditos británicos automáticamente cuando fueron derrotados por los ingleses. Muchos neerlandeses u holandeses, voy a utilizar el término holandés simplemente para que la gente no... Para no confundir. Muchos de los holandeses que no estaban muy conformes con eso, porque las luchas entre holandeses y británicos ahí en Sudáfrica venían de hacía décadas, y bueno, la gente había agarrado una animadversión muy grande contra las fuerzas británicas. Esa era una característica de los ingleses, que no se hacían querer mucho en los lugares donde ellos iban a colonizar. No le puedo creer lo que me está diciendo, sobre todo por estos lares, donde le tenemos tanto cariño. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Martín Bresler padre llega con su esposa, Catherine Wilhelmina Sudendijk, y se establece en el paraje Waum, que está más o menos a unos 40 kilómetros de San Martín de los Andes. Me imagino que en ese entonces no era la San Martín de los Andes que conocemos hoy. Incluso más, el paraje Waum de aquella época tampoco es el de ahora. En aquella época llegó a tener una población importante. Sobre el lago Lácar, sobre la cuenca del lago Lácar, muy próximo a la frontera con Chile. Dicho sea de paso, el lago Lácar desagua o tributa sus aguas al Océano Pacífico. Eso fue motivo también de una controversial disputa limítrofe, unos años antes de que sucedan los hechos que vamos a narrar ahora. Martín Bresler padre traía 5 hijos, varones, y una niña. La niña se llamaba Curina Bresler. ¿Por qué nombro a la niña? Porque es de importancia para después conocer muchos hechos que, si bien hubo personas que los narraron, los describieron, ella los contó, los describió de primera mano, porque ella vivió toda esa historia. Mucho de lo que sabemos lo sabemos a través de ella. Esa zona, para la gente, para los inmigrantes, era una zona media rara, difícil, si bien el lugar era bello, hermoso, pero había costumbres a las cuales había que adaptarse. Ya el hecho de un inmigrante, llegar a Buenos Aires y partir hacia la zona de Waum implicaba mucho tiempo. La contraprestación que iban a dar a cambio de las tierras es justamente volverlas productivas. Entonces traían muchas cosas, y los bóeres, si de algo sabían, era de labrar la tierra. Ellos venían cargados con sus pertenencias, con el corazón lleno de esperanza. No conocían el idioma, no conocían el español, tampoco el mapudungún, que era el que se hablaba en las comunidades mapuches de la zona. Así que los primeros años fueron de un largo aprendizaje. Los primeros esfuerzos fueron para levantar viviendas, no había caminos, nos resultaba muy dificultoso el aprovisionamiento de víveres, la vida cotidiana. Los víveres los traían de Chile, no iban a buscarlos a San Martín de los Andes, sino a Pirehuayco, en Chile, porque no había un camino que fuera de Waum a San Martín de los Andes. Bueno, en esa zona donde estaba todo por hacerse, lo primero que hacían los labradores bóeres era hacer un desmonte, porque necesitaban abrir claros para poder tener su tierra y empezar la producción. Generalmente los desmontes que hacían, los hacían derribando primero algunos árboles, abriendo algunos claros, y después, con la acción del fuego, quemaban el resto, los matorrales, las malezas, los árboles más pequeños. Era una forma rápida. Leyendo esta historia es donde aprendí el término desmonte por roce, que se refiere a lo que usted está comentando, Rodrigo. Y otro detalle que me llamó la atención y que supongo que se lo puede atribuir a la característica trabajadora y granjera de estos inmigrantes, fue que tuvieron muy buena relación en un principio con los habitantes originarios de la zona, que realmente se adaptaron rápidamente a estos intrusos, por decirlo de una manera, que eran muy distintos inclusive desde el aspecto físico a los que estaban acostumbrados de los habitantes, de los nuevos habitantes para esa época que llegaban a estas tierras. Ellos eran por general de piel muy blanca, colores de pelo extraños para ellos. Sin embargo, por lo menos por lo que he leído, se integraron muy bien y sobre todo tuvieron muy buena relación con las comunidades mapuches del lugar. Eso es una característica, esa costumbre ya la traían de Sudáfrica. Acuérdese que en Sudáfrica tampoco ellos eran originarios. Uh-huh.
Sin embargo, se destacaban estas colonias bóeres en no meterse en disputas internas, labrar la tierra, hacer su vida. El gran problema que tuvieron, por el cual muchos emigraron, fue justamente la guerra del Transvaal, en las cuales fueron derrotados estrepitosamente. Ellos no eran guerreros, eran labriegos, sin embargo se defendieron heroicamente. El Martín Bresler padre tenía el grado de coronel, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Cansado de todo eso, vino a esta zona a hacer una nueva vida, donde a través del esfuerzo, el sacrificio, fue muy respetado. Realmente él tenía una influencia, primero por ser uno de los primeros inmigrantes de esa corriente, bueno, perdóneme la redundancia, inmigratoria. También tenía buenos contactos, buenas amistades, la embajada holandesa, la embajada británica, buenos contactos con la gobernación. Algunos dicen que eran amigos, si es que se puede ser amigo del gobernador Elordi. Digo, si es que se puede ser, porque ese tipo de amistades son más que nada, son relaciones, son intereses de poder. Usted recién mencionó el tema de la quema de roces, que era la forma en que ellos hacían los desmontes. Bueno, eso va a ser causal más adelante de las desventuras de Martín Bresler hijo. Hacia 1909 ya había diferencias entre los colonos del paraje por los animales que invadían la propiedad de uno o se cruzaban a la propiedad del otro. Era algo difícil de resolver, de controlar. Muchas veces tuvo que intervenir el juez de paz. También intervinieron los embajadores en algunas situaciones que le libraban telegramas al gobernador del territorio, Eduardo Elordi, que a su vez le daba indicaciones a la policía del lugar. En ese caso la jurisdicción correspondía al comisario de Junín de los Andes. Pero sacando los contratiempos que tenían, esas a veces disputas entre los propios pobladores, Martín Bresler también tenía su marca de ganado, tenía sus caballos, sus mulas, tenía muchas hectáreas desmontadas, había construido galpones, corrales, había comprado arados, segadoras, herramientas, muchas de las cosas que le facilitaban el trabajo en ese lugar, que lo estaban transformando en una zona muy, muy productiva. Un día vamos a hablar de las industrias de la cordillera, de San Martín, de Junín, la industria maderera. Muy bien. Bresler era un referente por haber sido un poco el líder de la colonia boera ahí en la zona. Se menciona que tenía una embarcación, ya que no había caminos. Un medio de comunicación muy importante era navegar el lago. Usted sabe que navegando el lago podían llegar incluso a San Martín de los Andes. El lago Lácar tiene esos recovecos, esa hermosura, pero tiene multitud y variedad de recovecos para navegar. En la zona de Quechuquina, que era la zona donde se había asentado Martín Bresler hijo, muy cerca de la propiedad de su padre, él se había establecido. El que lo menciona bastante en su libro Recuerdos Territorianos es Ángel Edelman. Menciona en algún momento que él compartió conversaciones, partidas de naipe en el billar y en el bar La Vascoña de Neuquén capital. Lo describe como una persona simpática, educada, afable, gentil, una persona sensitiva. Bueno, este muchacho que estaba ahí en la zona de Quechuquina, que se tuvo que acostumbrar al idioma español, pero aparte del idioma español hablaba varios idiomas. Aparte del español y el holandés hablaba alemán, inglés, francés, el afrikaans, que lo aprendió allá en Sudáfrica. Y acá en la zona aprendió el mapudungún y asimiló muchas labores de agricultura y ganadería de la zona. Lo describían como un excelente jinete que conocía cada rincón de Guaum, bueno, de Quechuquina ni hablar, San Martín, Junín, los alrededores. Recorrió toda la zona a caballo. En un viaje que hizo a Inglaterra conoció a la que sería su futura esposa, que tenía 16 años. Con ella formó su familia ahí en el paraje Cupido. No tiene nada que ver Cupido con el dios del deseo romano, hijo de Venus y Marte. A mí se me había ocurrido que sí, mire. Gracias por aclarármelo, como inclusive luego aclara por aquí que no hay, digamos, referencias en los mapas a ese lugar. Dije, bueno, se habían implementado su rincón en el mundo y le habían puesto Cupido. Mire, estuve buscando un poquito y buscando encontré la referencia de que no tenía nada que ver. Ajá. Pero puede ser un tema también que voy a chusmear un poquito, como dice usted, voy a investigar un poquito más. Pero no me suena a nombre de paraje autóctono y mucho menos dedicado al dios griego, ¿no? Que tiene el equivalente, al dios romano, que tiene el equivalente griego que es, si no me equivoco, Eros. Ajá.
Le decía que los animales que tenían cruzaban las propiedades de otras personas, y en 1913 tiene el primer inconveniente. Es un vecino, Cristino Silva, que tenía tierras próximas a la de Bresler. Ante un incendio de campos que lo perjudicó, declaró que vio humo detrás de la cordillera del Yukó, que se propagó varios días, y en el testimonio que hace a la policía dice que era culpa de Martín Bresler. Hijo, exactamente. La policía fue al lugar, aparentemente comprobó que sí, que había sido iniciado por Martín Bresler, hijo. A partir de ahora vamos a hablar casi siempre de Martín Bresler, hijo. Cuando sea el padre vamos a hacer la aclaración. Bárbaro. Y dijo Martín Bresler de que sí, que él había sido, pero que él había avisado. Generalmente cuando se iban a hacer ese tipo de quemas había que avisar a las autoridades con tiempo. En realidad la acusación era de que él no había avisado y había provocado inconvenientes, pero bueno, quedó todo, pongámosle, aclarado, aunque él estuvo prisionero algunos días. Hay algunos que sostienen que los causales de la rebeldía que a partir de ese momento él iba a tener como algo habitual en su vida era justamente el haber sido apresado, porque no la pasó bien, las penurias fueron grandes y puede presumirse que fue maltratado por la policía. Era frecuente, bueno, permítame, es frecuente la prepotencia de la fuerza del orden en algunas situaciones arbitrarias. Me cuido ahora con el lenguaje, estoy haciendo como usted, ¿no? Para que no haya controversias más de las que planteamos en nuestros temas. Unos años más tarde tuvo otro inconveniente. Esta vez fue con un animal, con una vaca. Un inconveniente que volvió a perturbar la paz familiar. El cuero de un vacuno con la marca de un vecino, Vicente Urquiza, fue encontrado en su propiedad. Esto lo sabemos por los datos que aporta Ángel Edelman en Recuerdos Territorianos. Eso originó su encarcelamiento. Por esa causa el fiscal pidió 1 año de prisión, pero el juez que intervino aplicó 2, porque en el acta de secuestro figuraban otros fragmentos de cuero de vaca, cuya procedencia no había sido investigada y fueron tomados como prueba de hurto de ganado en grey, como se le dice cuando son varios animales. Claro, porque por ejemplo hasta se aplicaba esa visión de que podría ser para comer, por ejemplo. Pero cuando ya eran más de un animal, cuatrerismo, avigato, ¿cómo esto se pronuncia? Usted que sabe tantas palabras. No, esa no la estudió. No, avigeato, pero la conozco, sí. Ahí está, muy bien, gracias. Bueno, Bresler estaba en Buenos Aires haciendo el trámite para obtener su documento de identidad. Esto lo dice Ángel Edelman, y cuando lo fue a retirar lo detuvieron porque la policía advirtió que tenía pedido de captura. Su hermana Curina, mucho más adelante, si bien coincide que el motivo de la detención fue la desaparición de una vaca, ella dice que el comisario detuvo a Bresler en su propio campo, en su propia propiedad, y que de ahí fue enviado esposado a la cárcel de Neuquén. Y que también se sospecha de que en realidad fue una trampa, que el cuero había sido enterrado por el vecino, por unas diferencias limítrofes, y de paso por la hacienda de Bresler, al menos es una de las versiones. Sí, yo realmente no quiero opinar mucho porque todos los que escribieron sobre la vida de Bresler tienen una cierta simpatía hacia él. A eso me refería cuando decía controversial, porque están quienes los describen como despiadado por hechos que vamos a ir avanzando rápidamente en la narración, y quienes hablan de una persona víctima de las circunstancias y que se fue forjando una animosidad con la autoridad por culpa de estos policías que lo habrían maltratado o por esta injusticia por la cual fue apresado. Tenemos a partir de este momento un hecho un quiebre en la vida de Martín Bresler. Martín Bresler estuvo en la cárcel, en la U9 de Neuquén. Estuvo con ladrones, con asesinos, con gente de la baja estofa. Entre ellos había uno que se decía abogado, Adolfo León Dachari. Creo que lo hemos mencionado en algún otro programa por algún tema del norte neuquino, y si no lo hemos mencionado, tal vez lo mencionaremos en otro programa porque está muy vinculado al asesinato años atrás del yerno de Olascuaga, Corydon Hall.
Mire usted. Vamos a hacer una pausa y ya y vamos a empezar a narrar la famosa fuga. No vamos a desviar la atención de Martín Bresler porque esta fuga tiene numerosas ramificaciones. Le podría decir muchísimas. Una de las más conocidas es el episodio de Zainuco, la muerte del ingeniero Plotier. Vamos a hacer una breve pausa con una canción que seguramente la escuchaba Martín Bresler padre e hijo allá en Sudáfrica. Una canción que estaba muy de moda en esa época. Goodbye, Dolly Gray. I have come to say goodbye, Dolly Gray. It's no use to ask me why, Dolly Gray. There's a murmur in the air, you can hear it everywhere. It is time to do and dare, Dolly Gray. Don't you hear the tramp of feet, Dolly Gray, sounding through the village street, Dolly Gray? 'Tis the tramp of soldiers true in their uniforms of blue. I must say goodbye to you, Dolly Gray. Goodbye, Dolly, I must leave you, though it breaks my heart to go. Something tells me I am needed at the front to fight the foe. See, the boys in blue are marching, and I can no longer stay. Hark, I hear the bugle calling, goodbye, Dolly Gray. Hear the rolling of the drums, Dolly Gray. Back from war the regiment comes, Dolly Gray. On your lovely face so fair I can see a look of care, for your soldier boy's not there, Dolly Gray. For the one you love so well, Dolly Gray, in the midst of battle fell, Dolly Gray. With his face toward the foe, as he died he murmured low, I must say goodbye and go, Dolly Gray. Goodbye, Dolly, I must leave you, though it breaks my heart to go. Something tells me I am needed at the front to fight the